Hola, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí empezando una clase más. Bueno, vamos a empezar ya y sus demás compañeros poco a poco se van conectando, ¿no? Primero vamos a compartir un poco, hacer un poco de pizarra de teoría. ¿Ya? El tema para hoy día que vamos a ver en física es calorimetría. Bien, lo que es calorimetría, sabemos que estudia el calor, ¿no? Metría viene de medida, calor, la medida del calor. Entonces aquí estudia el calor. El calor es una forma de energía, también sabemos, ¿no? Una forma de energía. ¿En qué unidad se mide el calor? La unidad en la que se mide es la caloría, ¿no? Caloría. El sistema internacional es la caloría. También puede ser en kilocaloría. Eso es cuando se multiplica por 1000. ¿Ya? Pero generalmente es la caloría, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hallar el calor? ¿O el calor con qué se representa? El calor se representa con Q, ¿ya? Q es calor. Así se representa el calor. Q. ¿Y Q a qué es igual? Q de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos calentar agua, ¿cómo podemos calcular imaginariamente ese calor? Tenemos que ver la cantidad de la masa de agua, la cantidad de agua, por el calor específico del agua, por la temperatura, de dónde varía, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ahorita el agua esté a 20 grados centígrados, lo queremos calentar a 100, ¿de cuánto valdría? 80, ¿verdad? Eso es calcular la cantidad de calor, ¿no? Eso significa calcular cantidad de calor, ¿de acuerdo? Ahora, este calor específico, C, es calor específico. El calor específico depende de cada sustancia, ¿verdad? Depende de cada sustancia. Por ejemplo, para el agua, que es la sustancia más común y que es la que vamos a utilizar, es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Esto tienes que saberlo, ¿ya? Esto de acá, para el agua. Que el calor específico es una caloría por gramo por centímetro, perdón, por grado centígrado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el calor específico es una capacidad que tiene todas las sustancias, ¿verdad? Es una capacidad que tienen todas las sustancias para elevar en un gramo, para elevar, perdón, un gramo en un grado centígrado, ¿de acuerdo? El calor. Eso quiere decir. El calor específico, entonces, quiere decir la capacidad que tiene una sustancia para elevar un gramo de esa sustancia en un grado centígrado, ¿de acuerdo? Todas las sustancias varían. Por ejemplo, el mercurio tendrá su propia capacidad calorífica o calor específico, el mercurio, el hierro, el vidrio, ¿no? Depende de qué sustancia. Pero la del agua no te la van a dar. Las demás sustancias sí te dan su calor específico. En ese siempre no hay problema.
¿no? Ahora, tenemos que tener también cuidado, y aquí voy a utilizar esto, cuando hablamos de temperatura de equilibrio. ¿Qué cosa es la temperatura de equilibrio? Temperatura de equilibrio. Eso es cuando mezclas sustancias, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, imaginar que yo mezclo para temperar, ¿no? Eso creo que lo utilizas. Tú, por ejemplo, cuando haces tu café y y quieres temperar, ¿no? Temperar, o sea, tener una temperatura estable para tomar tu café, qué sé yo. Tienes dos sustancias, ¿no? ¿No? Vamos a suponer que acá tienes una sustancia uno, que puede ser café, ¿no? Y por este lado acá tienes una sustancia 2, que puede ser agua para, ¿no? Tu café de repente está muy tibio y le quieres echar agua caliente. Entonces ahí nace la temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque ambos se van a unir de tal forma de que uno pierde y el otro gana calor, ¿ya? Y van a tener que, al final van a tener una temperatura de equilibrio aquí. Acá va a estar tu temperatura de equilibrio. Este va a estar una temperatura tal, una temperatura uno, y este va a estar una temperatura 2. Entonces, al final, los dos logran una sola temperatura de equilibrio, ¿no? Y este de acá, el que está a mayor temperatura pierde calor, ¿no? El que está a mayor temperatura. Acá es 1, sí. Vamos a suponer que este está a menor temperatura, por lo tanto, Q1 pierde y el de acá gana. Entonces, Q2, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que el calor 1 es igual al calor 2, ¿ya? Esto se cumple. O sea, el calor que gana uno es igual al calor que pierde el otro. Y es así, porque mira, este, cuando dos cuerpos se juntan, uno está más frío, el otro está más caliente, el que gana calor es el cuerpo frío. Ves que absorbe el otro calor, ¿sí o no? Y el otro calor pierde. Por ejemplo, cuando nosotros nos abrigamos, ¿no? Con una casaca, nosotros somos que los que ganamos el calor, ¿no? Para abrigarnos, absorbemos el calor, ¿no? Entonces, siempre el calor se transmite así, de la temperatura más alta a la temperatura más baja, ¿de acuerdo? Es interesante ver eh, hablar del calor, ¿no? Ahora, no solamente pueden haber una sola sustancia, pueden haber dos o más sustancias aquí. Aquí pueden haber más sustancias. Puede ser que, por ejemplo, se considere el vidrio acá, el vidrio que está, la taza de vidrio que sostiene esta sustancia. Puede ser considerada también ¿qué te digo yo? La taza de hierro o de acero inoxidable que tienes acá, ¿no? Depende de cómo te den el problema, pero esa es la idea. La idea es esa. Ahora, el calor, ¿cómo se transmite el calor? El calor se puede transmitir por conducción. ¿Cómo por conducción? Por ejemplo, cuando, imagínate que, vamos a suponer que estés en tu cocina y quieras calentar una vara de hierro, ¿no? Entonces estás calentando ahí una vara de hierro. El calor que pasa desde la vara de hierro pasa a tu mano y obviamente te quema, ¿sí o no? Pero eso es porque se conduce el calor a través del hierro, pues, de la vara de hierro y llega hacia ti. Eso es por conducción. También hay por convección. Por convección es cuando este, el calor sufre un ciclo. O sea, cambia, pero es parecido a la conducción, pero solamente que cambia de ciclo, o sea, el calor se va dispersando
se va y viene, se va y viene. Por ejemplo, cuando calientas agua, ¿no? ¿Quién se calienta primero? La parte de abajo, ¿sí, no? Entonces, como la parte de abajo de agua ya se calentó, sube y baja la parte de arriba para que se vuelva a calentar. Y así, ¿cierto? Igual, otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando se seca la ropa también. Cuando tienes la ropa a secar, igual también el calor primero llega a la parte de arriba. Una vez que se secó, para la parte de abajo. Y por último, tenemos la radiación. La radiación que se da cuando, por ejemplo, tienes una vela ahí, una vela al lado y le haces la mano así, ¿no? Se propaga, se irradia nomás. ¿Quién produce radiación también a nosotros? El sol, por ejemplo, ¿no? Es radiación. El calor se transmite por radiación, ¿no? Más o menos eso es todo lo que es la parte teórica, muchachos. Al final vamos a trabajar más con esta fórmula. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? Si todo está bien, regálame un like y pasemos a desarrollar los ejercicios. Bien. Aquí vamos. La primera, ¿cuál sería? A ver, teoría. Los veo por el chat. O pueden hablar si gustan por el audio. Sí, muy bien. La respuesta es radiación. Radiación, ¿no? Sí, más o menos. La dos. Ujú. Muy bien. Es constante acá. En cambio de fase la temperatura es constante. Sí. Tres. La tres lo leo. Esta es la A. La mano pierde su energía interna. ¿Mm? El hielo eleva su energía interna. Obviamente, pues no. Se supone que la mano está más, obviamente va a estar más caliente que el hielo, pues no. Entonces, ah, todas en realidad todas coinciden. Es todas son. La mano pierde calor, el hielo gana calor. A la 4, ¿cuál sería en la 4?
Claro, debe tener un mayor calor específico. Sí, bien hecho, calero, cueva también, ¿no? ¿Por qué tiene el aceite se calienta mejor o gana más calor? Porque tiene mayor calor específico, ¿no? A mayor calor específico de la sustancia, mayor va a ser el calor ganado, ¿sí o no? O mejor dicho, a mayor calor específico, mayor va a ser el calor. Ahora empezamos con ejercicios para practicar. Acá me piden que calor, aplico la fórmula, Q es igual a cuánto, masa, el calor específico, la variación de temperatura. La pregunta es, ¿cuánto es la masa? Dice que la masa de hierro es 20 kilogramos, pero tiene que estar en gramos. Si está en gramos, entonces ¿cuánto vale? ¿Mm? En gramos sería 20.000, ¿no? Tiene que estar en gramos, ojo, ¿eh? Repito, esta masa de acá tiene que estar en gramos. Por eso 20 por 1000, 20.000 gramos. Por el calor específico ahí me están dando, que vale 0,11. 0,11, ¿cómo se expresa? Trabajan en base 10 para que no tengas problemas. 11 entre ciencia, ¿no? Y la variación de temperatura, ¿cuánto sería? Dice que lo calienta de 30 a 100, o sea, sería 100 menos 30. ¿Eh? Listo, continuamos acá entonces. Pues igual. Estos dos ceros de acá se eliminan con estos dos ceros de acá, ¿no? No, dos ceros, dos ceros. Me quedaría 200 por 100. ¿Cuánto es 200 por 100? 4200 por 100 menos 30, 70. Por lo tanto, ¿cuánto vale? ¿Estoy esperando bien? No, no, toma, toma. Acá sale 2200 por 70, sale 154.000 calorías. ¿Está bien? Eso es todo. ¿Sencillo? Reemplazando valor específico, masa, que debe estar en gramos, multiplico por 1000, y aquí la temperatura de 100 menos 30, 70. ¿Entendido, muchachos? A ver el siguiente, la 6. ¿Quién lo va a hacer? Igualito, ¿cuánto calor me dicen? O sea, Q por la masa por calor específico por temperatura. Es igual. Masa, mira, me piden, escúchame, me piden el calor en kilocalorías. O sea, si yo lo dejo en calorías, al final lo voy a multiplicar por 1000. Pero lo que puedes hacer es que esta masa que está en kilogramos debería estar en gramos, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí en 100 kilogramos, porque acuérdate que un kilo vale 1000. Entonces, si yo multiplico un kilo por la caloría, me va a dar kilocaloría. Por eso, solo por eso, dejo este 1000 en kilogramos, porque dice kilo, ¿ya? 100. Listo, el calor específico aquí,
Es de agua, obviamente. El agua, ¿cuánto es su calor específico del agua? A ver, Rosario, Naidelín, Narváez, Calero, Mauricio, Diego, Miguel, Araceli, Roger, Anthony. ¿Cuánto es el calor específico del agua? 1. Pues muy bien. Y la temperatura, ya me dice, ¿ah? Se necesita para elevar 15 grados centígrados. O sea, ya me están dando ya la variación de temperatura, ya que es 15, ¿no? Ya me están dando ahí, 15. Nada más, lo último que tengo que hacer es multiplicar. Y automáticamente me da ya el calor en kilocalorías, ¿no? 1500. Ya está. Vamos aquí. La 7. A ver, háganlo, muchachos. Ya les expliqué dos ejemplos parecidos a este. La 7 es la misma. Obviamente va a salir negativa porque es, mira, de 90 a 20. O sea, se va a restar 20 menos 90, ¿no? La temperatura. A ver, háganlo. Hagan ustedes, muchachos, si me dan la respuesta. Así les debió salir. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Lo hicieron así? ¿Lo hicieron así, muchachos? Obviamente sale negativo, como les dije, porque acá es 20 menos 90, pues, ¿no? Sale negativo. Porque mira, se va a enfriar desde 90 hasta 20. O sea, acá tienes que tener cuidado en la variación de temperatura, ¿ah? Porque es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y acá la temperatura inicial es 90 y la final es 20. Cuidado aquí, ¿ah? Siempre se resta la temperatura final menos la inicial. O sea, en este caso 20 menos 90. ¿Entendido? Regálame un like si me has entendido. Perfecto. Vamos con la siguiente.
Ya, acá tenemos, en este tenemos que preparar dos calores. Porque mira, tenemos un vaso de vidrio que contiene agua. Y los dos lo vamos a calentar. ¿Hasta cuánto dice? Espérate. Hasta 60. Hágame acordar, ya, escúchenme. El calor específico del vidrio es 0,02, ¿ya? Por favor, hágame acordar, 0,02. Entonces acá haríamos lo siguiente, ¿no? Primero para el agua. Para el agua sería, ¿cuánto es la masa? 100 centímetros cúbicos es igual que decir 100 gramos. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1. 100 por 1, 100. Es lo mismo, ¿ya? Por eso generalmente la cantidad de volumen de agua que te den es igual que la cantidad de masa, generalmente siempre. El calor específico es 1, ¿eh? Del agua. Y la variación de temperatura, el agua está a 20 grados centígrados. Y el problema dice que lo quiere llevar a ¿cuánto? A 60, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale ahí? 60 menos 20, 400, ¿no? No, 4000. Ya. Y vamos a ver el otro. Ahora para el vidrio. Voy a poner el vidrio. Hay 300, la masa es 300. El calor específico te dije, ¿cuánto era? 0,22. 0,02. 0,02, ¿cómo es? 2 entre 100. Igualito. El vidrio, si el vaso está a 20, el vidrio también está a 20. Y se quiere llevar a 60. Entonces 60 menos 20. ¿Cuánto sale eso? Bueno, 6, 6, 240, ¿no? Ya. Mira, ya tenemos, para el agua que está en el vidrio, ya tenemos todo el calor. Lo único que hay que sumar, ¿no? Acá está el calor que gana el agua y el calor que gana el vidrio. Entonces lo único que hay que hacer, hay que sumar todo el calor nomás. Porque te piden el calor al final. Ahí está. Ahí sería. Ujú. Entonces al final te piden el total de calor en conjunto, dice. En conjunto. Ahí sería.
A ver, esta dice, acá me dan a mí me dan el calor. O sea, ¿qué pasa aquí? Mira, en este ejercicio. Acá a mí me dan el calor. Me piden la variación de temperatura. Porque el calor me dicen que es ¿cuánto? 660. ¿La masa cuánto es? 60 gramos, dice el Turner. ¿El calor específico cuánto es? 0,11, que sería 11 entre cuántos, de ciencia. ¿Ya? Lo que me dicen es que esto se enfría hasta 22 grados centígrados. O sea, quiere decir que antes hubo una temperatura, ¿sí o no? Menos 22. A mí me están pidiendo este T, ¿no? Porque dice que se enfría hasta 22. Quiero saber cuánto es la temperatura inicial. ¿Cómo hay entonces? A ver. Puedo hacer esto, mira. Puede ser esto, mira. Se va el 0 de acá. Este 0, con este 0 se va. Onceava, 1, onceava, 6. Este 6 se elimina con este 6. Y este 100 pasa, como está dividiendo, pasa arriba, ¿sí o no? A multiplicar acá, a esta parte. Sería 100 igual a t menos 22. ¿Cuánto vale t? 122. ¿No? César. ¿Sí? Es otro tipo de ejercicio, ¿no? Donde ahora ahí te piden la temperatura, ¿no? Inicial. Ya te dan calor. Vamos a hacer una con temperatura de equilibrio. ¿No? Acá está, mira. Acá está lo que usted decía, ¿no? Acá no está el aluminio. Está el aluminio y por otro lado está el agua. ¿Mm? Vamos a ver. Este sería mi Q1 y acá sería mi Q2. Porque dice que más aluminio debe añadirse al agua de manera que la temperatura de equilibrio sea 40 grados centígrados. ¿Quién está a más temperatura acá? El aluminio está a mayor temperatura. El aluminio va a perder calor entonces, ¿no? Y el agua va a ganar porque el agua está a 10 grados centígrados, ¿no? Para que se tempere. Entonces, aplico la fórmula y digo, 1 es igual a Q2. Acuérdate, calor ganado es igual a calor que se pierde. El aluminio va a perder calor porque está a más temperatura. Entonces digo, masa del aluminio, ¿no? Por el calor específico del aluminio, por su temperatura. En el calor 2 será la masa del agua, o ponerle masa 1, el calor específico del agua, por la temperatura 1, o ponerle. Total temperatura. ¿Cuánto es la masa del aluminio? 220, ¿no? Calor específico, 0.22. Por la temperatura está 100.
para que baje a 40, porque mira, ve. No, perdón, me está pidiendo la masa del aluminio, ¿no? Claro, pues M está acá. Me está pidiendo la masa del aluminio. El calor específico del aluminio es 0.22 y la temperatura va a ser de 100, va a llegar a la temperatura de 40, porque al final la temperatura de equilibrio es 40, o sea, 100 menos 40 va a ser acá. ¿Ya? En el otro extremo tenemos la masa del agua, que sería, dice, 220 gramos de agua. Esta masa del agua. Por el calor específico del agua, ¿cuánto es? 1. Y por la variación de temperatura, de 10 va a subir a 40. O sea, sería 40 menos 10. ¿Verdad? Acá de frente nomás, 100 menos 40, ¿cuánto es? 60. Y acá sería 40 menos 10, 30. Ya, para ahorrar espacio. No tengo mucho espacio. Listo, continuamos. ¿Cuánto sale acá la masa? Puedes eliminar si gustas acá numerado. Este 0,22 puede ser 22 entre 100, ¿no? Y puedo eliminar, mira. Puedo eliminar. ¿Qué puedo eliminar? 22ava, 22ava. Me queda 10 acá arriba, ¿sí? Acá me queda 100. Un 0, un 0. Por lo tanto, M, ¿cuánto sería? 30 por 10, 300. 300 por 10, porque este 10 subiría a multiplicar, ¿no? 3000. Entre 6, 500. 500 gramos. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa es la manera de hacerla. La 11 también es igual, porque habla de temperatura de equilibrio. Cuando hablen de temperatura de equilibrio, vas a emplear esta. Vas a hacerlo de esta forma, de este método. ¿Ya? Igual, acá, mira. Acá tienes municiones de acero con agua. Lo mismo, igualito. Solamente que acá te piden la temperatura de equilibrio. O sea, la T. ¿Ya? Acá ya te dan las masas, ya te piden la T. Uno está a 90, el otro está a 20. El mismo procedimiento. ¿Ya? Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Creo que ha quedado entendido por la clase. También la 12 también es con temperatura de equilibrio, mira. Ya saben que el agua es igual a gramos acá. Ya. Y bueno, muchachos, de verdad, nos estamos viendo, pues. Que tengan un buen día. Hasta luego, catedrático. Hasta luego, nos vemos. Chao.